Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Round Rock, Texas, en vivo, Éxodus, escuela de discípulos. Paz con ustedes. Hoy lo vamos a hacer aquí, sentaditos. Vamos a seguir estudiando a los mandamientos. Ahí están los discípulos. Vamos a seguir estudiando los mandamientos en el libro de Éxodo, capítulo 20. Otra vez, esto es con el propósito de, pues, cada uno viva conforme a la voluntad del Señor, de los que han sido llamados a vivir conforme a su voluntad, para que, pues, así tengan una estadía en el cielo. Recuerden, si bien la salvación nos es dada de gracia, tenemos mandamiento de guardar una salvación tan grande. Ahora, la salvación no se guarda como si fuera alguna cosa y la metemos en una caja fuerte y la aseguramos para que nadie nos la robe. La salvación se guarda por medio de la santidad. Si Dios nos hizo santos por pura gracia, porque Él es bueno, entonces al mismo tiempo es nuestro asunto, nuestra responsabilidad el vivir conforme a la voluntad del Señor. Después de haber recibido la salvación, la santificación, la justificación y la perfección, es nuestro trabajo, es nuestro el guardarlo. Recuerden ustedes, cuando cualquiera que recibe un regalo lo recibe porque es un regalo gratis, entonces ya en el Señor es lo mismo, lo recibes gratis, pero así también se guarda. Cada uno lo guarda según aprecia el regalo recibido y la persona que se lo dio. Para algunos, los que aprecian el regalo, pues están basados en el precio del regalo, pero los que aprecian y aman a la persona, no les importa en sí el regalo, sino la persona que se los dio, y por eso lo atesoran, porque esta persona amada se los dio. Entonces, así nosotros, cuando Dios, por su bendito amor, nos amó, no que nosotros lo amamos primero a Él, Él nos amó a nosotros y nos dio este regalo de salvación. Entonces, cuando amamos a Dios, cuando lo amamos de corazón, guardamos ese regalo, esa salvación tan grande. El Señor Jesús en una ocasión estaba orando al Padre y le dijo que él oraba para que donde Él estuviera, nosotros también estuviésemos con Él. Entonces, este regalo vamos a decir, es el sello, es la garantía de que los que lo reciben vamos a estar con Él allá en el cielo en un momento dado, ¿sí? Entonces, ese es como nuestro boleto, la salvación es nuestro boleto. Entonces hay que guardarla, ¿no? Hay que guardarla, y para guardarla, como les he hablado antes, es bien importante habitar en la presencia del Señor, porque
en Él todas las cosas son hechas. Fuera de Él nada somos, fuera de Él nada podemos hacer. Entonces es bien importante que cada uno esté despojado de sí mismo, muerto. Ahora sí que, pues, negados a sí mismos. Y he visto esto, y les digo para el récord, he visto que si bien están buscando seguir al Señor, pero no se niegan, es importante que estén negados. En esta tierra, una persona negada, la forma más fácil de describirlo es como una persona muerta. No hace nada, ni tiene el poder para hacer algo en sí misma. Esa es la mejor manera que tengo para explicarte de una persona negada. ¿Cómo sabemos que está negado a alguien? Bueno, es como muerto. No responde a los malos tratos, a las tentaciones de la tierra, a los lujos de la tierra. No responde a nada de eso. No responde a la carne, a los deseos carnales. No responde a las riquezas. No responde a los insultos. No responde a los malos tratos, porque está negada, está muerta. Esa es la forma correcta de seguir al Señor en esa condición. Porque yo les digo, cualquier cosa fuera de ahí, van a pecar. Y aquí estaba leyendo ahorita, específicamente en el versículo 20, dice, Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. O sea, estamos leyendo Éxodos. O sea, desde tiempos antiguos el Señor ya estaba hablando a su pueblo con la intención de que no pecaran. Los cristianos, los israelitas, de una u otra manera se descarriaron y han aceptado el pecado como parte de su vida, pero claramente está escrito para que no pequéis. Y lo miramos desde Génesis con la instrucción que le estaba dando el Señor a Caín, cuando Caín pues se había decidido para matar a su hermano. Entonces estuvimos mirando el domingo en el versículo 14 de Éxodo 20. No cometerás adulterio. Espero que haya sido suficiente específico en cuanto al adulterio, tanto físico, tanto espiritual, para que en realidad yo lo que quiero que entiendan y vean es que Dios quiere un pueblo santo para sí mismo. Sin importar lo que los cristianos digan, los que las religiones digan y sus montones de argumentos, al final del día lo que Dios está buscando es un pueblo santo para Él. De hecho, les repito, he dicho antes, el Señor Jesús vino para darnos salvación del pecado, para hacernos santos, ¿sí? Por lo tanto, es importante que entienda cada uno este propósito y que se santifique a sí mismo manteniéndose apartado de lo mal. La gente luego, los cristianos tienen la tendencia a decir que santo significa apartados y se imaginan como, ya estoy apartado para el uso de Dios, pero no lo miran como apartados de la maldad. O sea, en realidad un santo es una persona apartada de la maldad, lo cual les aconsejo que se estén consagrados de tal manera, apartados de la maldad, santos y puros para Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Dios no vino a santificarnos con la sangre del Maestro para que luego el pueblo regresara a la inmundicia. Como te he dicho, te lo voy a repetir tantas veces sea necesario. Entonces, el adulterio, hablamos del adulterio físico, no hablamos tanto así como del espiritual, tal vez lo doy una tocadita ahorita para entenderlo. El evangelio espiritual consiste así. Hemos visto en la escritura que nosotros somos considerados como la esposa de Dios. Dios es nuestro marido, ¿sí? En una forma lógico, no carnal, sino una alegoría, una forma de que es nuestra cabeza. Entonces, al ser de Él, al estar desposados con Él, al estar sellados con el Espíritu Santo de Dios, somos de Él. Le debemos fidelidad. Y quiero que entiendan esto. Si bien los cristianos se agarran del versículo que dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, y a causa de ese versículo andan en libertinajes, te voy a decir una cosa, como desposada, como sellado con el Espíritu Santo de Dios, o sea, le debes fidelidad al Padre. Aquí no hay excusas de que no, que aunque la carne es débil o que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. No. Como discípulos,
La fidelidad es es parte del fruto del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, es bien importante que se entreguen a la fidelidad. Y ninguna excusa para andar ahí como queriendo pecar en alguna manera, sino al contrario, estamos hablando de vivir una vida conforme a la voluntad del Señor, ¿sí? Y para eso se requiere la fidelidad. Imagínate, yo estoy comprometido, estoy joven, pido a mi novia para casarme con ella, y la agarramos, la depositamos en otra casa, está apartada para mí, porque ya los demás saben que está apartada en el rancho, la piden, la sacan de la casa de la mamá, la ponen en otra casa depositada, ya todo el mundo, todo el pueblo sabe que esa muchacha ya está pedida y dada. Entonces, esta muchacha está ya consagrada a la fidelidad. Ahora, en Dios es similar. Somos la prometida, la comprometida con el Maestro para un tiempo dado, en el día de las bodas, ser esa novia pura y sin mancha, sin arruga, o sea, una doncella. Entonces, lógico que como pueblo se debe la fidelidad al Padre. Yo entiendo la gente de afuera, los que no quieran está bien, pero los que fuimos llamados a vivir conforme a la voluntad del Padre, debemos fidelidad. O sea, aquí no hay opción, no es opcional. En un momento dado recibiste la gracia, recibiste el regalo de vida eterna que el Señor Jesús da con su sangre. Lógico que ahora vas a dar el precio, ¿no? La fidelidad. ¿Sí? Y es bien importante que se santifiquen, que se mantengan entregados. La santificación nuestra consiste en hacer lo bueno todo el tiempo. Primero en la presencia de Dios, habitando en Él, permaneciendo en su presencia, siendo templo y morada del Espíritu real, literales, no ficticios, no por fe, hermano. Y manteniéndote en Él, entonces cuando tú te mantienes en Él, tú vas al estar en Él, el Padre va a hacer todas las cosas en ti. ¿Sí? Y de esa manera es como estás santificándote. No te estás santificando por obras, te estás santificando porque te estás manteniendo en Él. Al mantenerte en Él, eso es fe. Y la fe te es tomada como justicia. Las obras que salen ya no las haces tú, sino el Padre quien mora en ti. Entonces es bien importante la santificación. Aquí, mientras nosotros estemos en la tierra, nuestro llamado es para habitar en la presencia del Señor Jesús siempre. Cuando digo en la presencia, no es como en compañía. Recuerden, somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces es bien importante que cada uno entienda que cada templo y morada del Espíritu Santo de Dios tiene que estar lleno de Dios. ¿Sí? Porque si no es así, en realidad no funciona. O sea, Dios es quien nos santifica porque viene a vivir en nosotros. Porque primero que nos limpió con la sangre del Señor Jesús, santificó, justificó, nos hizo perfectos y nos trae a su presencia. Esa fue nuestra santificación. Y ahora yo permanezco en Él, así me santifico más y entonces el Padre hace en mí todas las cosas que yo tengo que hacer. Y todas las obras que yo hago, ya no las hago yo, sino el Padre, quien mora en mí, hace las obras. Entonces esa es mi santificación, es mi permanencia en Él. ¿Sí? Entonces, el adulterio o inmoralidad sexual es cualquier tipo de pecado. Ya hablando de adulterio en el espíritu, se las voy a poner así como es. No únicamente aquí en cuanto a Dios se refiere, en adulterio ya espiritual, no estamos hablando únicamente como cometer un pecado. Adulterio espiritual, recuerden uno de los ejemplos que a mí me gusta mucho, en realidad es bien estricto, pero me encanta. Cuando el diablo, antes de que fuera diablo, estaba en el cielo y se encontró en él una sombra de variación en su corazón, un deseo malo allá en lo profundo del corazón. Entonces, ese pecado fue el que le ocasionó que fuese derrumbado. Ahora, para nosotros es lo mismo. Para nosotros, si ustedes se fijan, para que vean qué tan torcido está el evangelio de los cristianos hoy en día. Los cristianos son pecadores y todavía es que son santos. Son pecadores, gente que hace lo malo, gente llena de pensamientos perversos, gente con corazones impíos, pero todavía se consideran a sí mismos santos. Ahora,
Fíjate lo que es verdaderamente un santo a los ojos de Dios. Un hombre santo a los ojos de Dios es que no tiene en su corazón ni sombra de variación. No hay ni siquiera pecados internos, ni en pensamientos, ni intenciones, ni una sombra de maldad en el corazón. Ese es un hombre santo para Dios. Esa es la santidad de la cual el Señor Jesús nos demanda a nosotros como a permanencia en Él. Entonces, como hijos, es lo nuestro. Porque fuimos hechos santos, éramos inmundos. Todo aquel que quería o que quiere ser inmundo puede, pues, continuar en la inmundicia abiertamente, sin ser hipócrita, pretendiendo que siga a Dios. Pero la fornicación o adulterio espiritual es una sombra de variación en tu corazón de maldad. Empezando de allí se convierte. No estamos hablando de el pecado cometido. Estamos hablando de la intención del pecado. Estamos hablando de los pensamientos malos en la mente. Estamos hablando de las intenciones malas en la mente. Cualquier sombra de maldad interna, eso es pecado a los ojos de Dios. Y también es considerado como adulterio espiritual. Porque recuerden el mandamiento en cuanto a las mujeres. Si un hombre mira a una mujer para codiciarla en el corazón, le adulteró con ella. Entonces, en el espíritu es prácticamente lo mismo. El adulterio de la mujer no se hizo real, pero en el espíritu la codició y fue pecado en el interior. Entonces, de la misma manera, eso es pecado para nosotros en el espíritu, ¿sí? El simple hecho de una mala intención, te lo digo abiertamente, cualquier sombra pequeñita de variación, o sea, que no sea, mínima en el corazón de maldad, eso es pecado. O sea, Dios nos quiere completamente santos. A todos los que lo seguimos así. Yo te lo digo por experiencia, porque a mí en lo personal no me ha tolerado nada de inmundicia y yo pensaba en un momento dado que estaba bien. Pero a medida que he ido creciendo, fui entendiendo y viendo que la santidad que Dios, lo que para Dios es santo, por eso es cuando Él dice que lo que para los hombres es sublime, para Dios son trapos de inmundicia, y es verdad. Es verdad, porque los hombres tienen por santas cosas muy vanas. Entonces, por ejemplo, ahorita para los hombres, orar es santo, ayunar es santo, alabar es santo, predicar es santo, asistir a una congregación es santo. Pero no se detienen a mirar la santidad interna, la pureza del corazón. Recuerden el mandamiento. ¿Quién habitará en tu monte santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha entregado sus labios para hablar cosa vana, que no tiene sus manos llenas de sangre, el que no admite cohecho. O sea, estamos hablando de la pureza del corazón para los que realmente seguimos a Dios. O sea, tienen que entender que este evangelio que predico no es para todos. Sí es para todos, pero no todos lo quieren, más bien dicho. ¿Por qué? Porque esto he venido a encontrar a través de los años. Y suena como mucho, en realidad no tengo tanto tiempo predicando así. No tengo como Noé 100 años. Pero lo curioso es lo que he encontrado más y que me fue decepcionante cuando lo miré. Es que los hombres, estoy hablando de los que se llaman cristianos, no aman la santidad. Esa es una de las cosas que cuando me di cuenta me dolió en parte. No del todo porque sé y entiendo que no me desprecian a mí, sino a Dios, porque Él es quien da la santidad. Yo simplemente un vaso, que hoy estoy aquí, mañana no. Entonces, es importante que los que lo siguen se den a la tarea de realmente ser verdaderos y ser genuinos. Amad la santidad. Hay un versículo que me encanta, que no mucha gente le pone atención, es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, bien importante. De hecho, los únicos que son saciados de santidad son los que aman la santidad. Y les digo, abiertamente les digo, el hombre no ama la santidad. Y te lo puedo mostrar, por ejemplo, con el Evangelio de Juan. Déjalo, busco aquí, nada más para corroborar lo que te estoy hablando. Para que veas, o sea,
Es que la tradición cristiana es esta. Tienen la costumbre de decir, no, yo sí quiero al Señor con todo mi corazón. Están muy acostumbrados a las palabras, a simplemente hablar y decir, no, pues yo sí quiero al Señor, yo sí lo voy a seguir, yo voy a hacer su voluntad, y están entregados al hablar. ¿Sí? Es lo que encuentro aquí. Siempre que lo busco se me pierde. Lo estaba escuchando hace unos momentos. Enseña donde en el libro de Juan, donde dice el que no viene a la luz, el que hace las obras. A ver. Ok, ya, no estaba buscando un lugar equivocado. Es el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19, fíjate. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí? Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. ¿Sí? Lo miras, pueblo, no se trata de andar diciendo, no, yo sí quiero hacer la voluntad de Dios, y yo sí sigo al Señor, y el Señor Jesús es mi maestro, mi papá, mi Dios, mi Salvador. En fin, todas esas cosas. Fíjate, Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, y lo sabemos, sino para que el mundo fuera salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es su nombre? Su nombre es Dios salva. ¿Sí? Por lo tanto, todo aquel que no es salvo y se mantiene salvado del pecado, no cree en él, no cree en su nombre. Cuando hoy en día escuchan así como su nombre, nada más se refieren a Jesús o Yahushua, y ya andan con la peleadera de que cuál es. No, ¿qué significa Yahushua y qué significa Jesús? Dios salva. Entonces, cuando un hombre en la tierra dice que sigue al Señor, pero no es salvo del pecado, es incrédulo. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor, porque los cuales creen en el Señor y los cuales siguen al Señor son salvos del pecado, son libres del pecado. Y por eso dice que claramente aquí que el que no cree ha sido condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, o amaron las tinieblas en lugar de la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel, y da explicación en el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, pónganle atención. Aquí no se trata de andar pregonando lo que tú quieres hacer, lo que anhelas, lo que deseas, la religión que sigues, la religión que respetas, qué tan santo eres. No, aquí se manifiesta la manifestación de tu amor para con Dios, se muestra en tus obras. Y hoy en día, ¿cuál es la tradición? La tradición es esta. No, yo sigo a Dios. Sí, peco de vez en cuando aquí y allá, porque pues cualquier excusa, pero pues ¿quién no? O sea, clara, todas las personas, escúchenme bien claro, porque esto es asunto de tu vida. ¿Sí? Todo aquel que hace lo malo
aborrece la luz. Eso son de los labios directos del Maestro. ¿Sí? Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y muchos de ustedes tienen la tendencia de simplemente darse por servidos el hecho de que están escuchando prédicas. Tú puedes jactarte de que tú escuchas una palabra fiel y verdadera y como quieras, Dios mismo hablando, pero simplemente para condenación, porque si sabes que Dios es quien te habla y no cambias tus caminos, sigues haciendo malo, este es el error. Los hombres de hoy en día hacen lo malo y aún después de hacer lo malo, todavía consideran que siguen siendo pueblo de Dios y que aman a Dios. Ya les pasó como a los israelitas antiguos, donde Dios les dijo que son pueblo de Dios y podrían así ser tan malhechores como quisieran, pero según ellos eran pueblo de Dios todavía. Ese es el problema. Si quiero en realidad que le pongas atención y que le pongas mucha atención a esto, a tu forma de vida y conducta. Más el que practica la verdad viene a la luz. ¿Sí? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, nosotros hacemos todo en Dios. En la luz. Dios es luz. Hacemos todo en luz. O sea, todo lo que hacemos es santo. De cada obra es santa desde lo profundo de nuestro corazón. Obras buenas para apariencia, eso es abominable a los ojos de Dios. Yo quiero que lo tengan ustedes bien claro, porque al final del día, esto no es de que tú escuches Éxodos, Escuela de Discípulos o Ministerios Éxodos o Radio Éxodos o algún otro predicador por ahí. Esto es cómo tú estás viviendo. ¿Qué forma de vida llevas? La pureza en tu corazón, la presencia de Dios en tu corazón es permanente. Eso es lo importante, es lo que quiero que veas y entiendas, porque en el cristianismo, la tradición y la religión, los cristianos andan haciendo males, son malos de corazón, pero cumplen con su asunto religioso y todas las otras religiones en sí. Pero tú, si vas a seguir al Señor, tienes que ser totalmente santo y cada obra que salga de tu corazón tiene que salir desde lo profundo del Espíritu Santo. Te digo esto para que lo veas bien y que te quede claro versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Aquí no importa que tú digas, no, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, Dios es mi Señor, Jesús es mi Señor, Él es mi Salvador, Él me bendice, Él me protege, Él me guarda, Él me sana. Tú puedes saberte toda la Escritura. Pero si aunque sabes toda la Escritura y agarras todas las bendiciones, pero haces lo malo, tú solito, con tu acción, das testimonio que aborreces la luz. Sí, la luz que andas pregonando a los cuatro vientos, que Jesús viene, que sin santidad y sin paz nadie verá al Señor. En fin, tú ya sabes todas esas cosas que normalmente se dicen cuando se está buscando, entre comillas, a Dios. Aquí sí, las cosas van a ser porque tú estás en Dios. Aquí esto no es religión, no es un estudio de la Escritura para andar luego queriendo vivir conforme la Escritura manda, no. Vienes a Dios, naces de Dios, permaneces en Dios y Dios en ti. Y cuando tú estás en su santa presencia y permaneces en su santa presencia, esto es literal. No es alegoría, no es parábola, no es por fe hermano, es literal. Tienes que estar en la presencia de Dios siempre. Y de allí es donde te quedas, y ahí es donde habitas, y ahí es donde vives, y ahí permaneces, no te sales. ¿Sí? Fuera de allí es religión. Es puro conocimiento bíblico, pura motivación personal, puro condenación, puro pleito, puro show, puro circo. Fuera de Dios, Jesús claramente lo dijo, nada sois. Yo nada más te doy el mandamiento, lo que está escrito.
Cualquiera que se encuentre fuera, quiero que lo entiendan, esto no es un asunto de pecado y perdón, es asunto de vivir en la santidad. El pecado tuvo que haberse quedado atrás hace muchos años. Sí, me refiero a cuando primero te convertiste o cuando tú te hayas convertido. Conversión es dejar el pecado. Conversión no es un proceso para dejar el pecado. Conversión es dejar el pecado. Un proceso no es conversión. Eso es, estoy en el proceso para convertirme, pero no es conversión. Cuando tú escuchas a los cristianos que hablan de que están en el proceso, están hablando de que están en el proceso para convertirse, para que Dios haga la obra en ellos y en un momento dado les concedan arrepentirse, pero no están en Dios aún. Todos los que están en el proceso no están en Dios aún. Porque estar en Dios es estar en Él, literal. No en una casa, no en un templo, no en una congregación, no en una organización. Dios en el principio, ¿en qué templo habitaba en el principio? ¿Quiénes eran sus sacerdotes en el principio? Dios es vida. Él es nuestra vida. Así que, porque todo aquel que hace lo malo, Juan 4:20, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa es una de las cosas que también he notado mucho en los hombres. Tienen temor, hacen lo malo y luego tienen temor de que sus obras sean reprendidas. Sucede como acá, regresando a Éxodos 20, todo el pueblo 18 observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros huiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Sí, ese mismo temor, porque tienen la costumbre de ser malos, y los hombres naturalmente, porque quieren ser malos, son malos, y luego tienen temor a que les reprendan las acciones malas. Si tú vives en la presencia de Dios todo el tiempo y todas las cosas que son hechas en Dios, lógico que todo va a ser en santidad. ¿A quién le vas a temer? Los hombres temen porque tienen temor que le saquen los trapitos al sol y sean avergonzados. Está escrito que lo que el impío teme le sobreviene. Si vienen a esta tierra, tal vez nunca te saquen los trapitos al sol, pero en aquel día lo van a hacer, porque tienen que juzgarte. Si tanto temor tienes de que tus trapitos al sol sean manifiestos, conviértete ahora, apártate del mal, pide perdón para que la maldad no sea manifiesta en aquel día. ¿Sí? Entonces, eso es en parte Éxodos 20:14, el adulterio espiritual, cualquier forma de pecado. Recuerden, fuimos hechos vasos santos, instrumentos santos, no instrumentos de iniquidad. Fuimos puestos para servir al que vive y reina, para su servicio, para Él, y Él es santo 3 veces. Eso es bien importante, que cada uno se consagre a vivir una vida limpia. Si nunca habrás escuchado de vivir en perfecta santidad, y te lo digo, limpia. Que los hombres digan que eso es imposible, en la carne lo es, en la mente terrenal lo es, no en el espíritu, porque cuando Dios está en mí, los que habrán experimentado, si alguna vez experimentaron la presencia de Dios en los domingos o en los sábados, o los días que se pusieron a alabar a Dios, donde lo hayan alabado, donde pidieron perdón en un momento dado, y sintieron la presencia de Dios en sus vidas, y experimentaron la santidad de Dios, a eso me refiero. Andar en Él así siempre. Ahora, eso es vida. Eso es vida. Aquí en la tierra puedes vivir en paz y ponerte en paz con todos y agarrar tus teorías y doctrinas y estar en paz, ¿no? Pero nunca se va a comparar con la presencia de Dios. Porque eso no lo pueden dar los hombres por su sabiduría, las religiones o lo que sea. Esto solamente es porque Dios habita en el hombre. Ahora, una vez que la santidad de Dios viene, los que otra vez han tenido esa experiencia sabrán lo que hablo, y está en ti, en ese instante, cuando Dios está en ti, tú no tienes ni el menor deseo de pecar, nada. De hecho, en ese instante aborreces la maldad, no la quieres tocar porque lo que tienes en ti lo sientes tan rico
no lo quieres perder. Ahora, de esa presencia hablo. En esa forma de vida hablo a vivir diariamente, porque eso sí es una delicia. En la presencia de Dios trabajas, en la presencia de Dios manejas, en la presencia de Dios estás en tu casa con tu esposa, con tus hijos, en la presencia de Dios vas a un lugar donde escuchas la palabra, en la presencia de Dios haces todo, nunca te sales. Por eso los hombres batallan mucho para vivir en santidad, porque no habitan en la presencia de Dios. Y en la carne, sería un loco si te predicara que seas sano en tus fuerzas. Es imposible. Por eso Jesús vino, ¿sí? Para crucificar la carne y el viejo hombre. Si crucifica al Señor Jesús la carne y el viejo hombre, eso significa entonces que nosotros no tenemos por parte en esas cosas. Así que discípulos, no tienen parte en ello. Conságrense a lo que Dios les ha dado, la santidad, ¿sí? Para que de esa manera no cometan adulterio. Es la manera en la que nosotros somos librados de cometer adulterio físico, espiritual y todo. En la presencia de Dios, nunca cometes adulterio, en ninguna manera. Versículo 15, no hurtarás. Hurtar es en sí robar, ¿sí? Desafortunadamente, hay mucho robo hoy en día. Hurtar es quitar a una persona algo que le pertenece con ánimo de lucro, sin utilizar para ello la violencia o la intimidación. Sí, eso es hurtar. ¿A qué le suena familiar? Repito, quitar a una persona algo que le pertenece con ánimo de lucro, sin utilizar para ello la violencia o la intimidación. ¿A qué le recuerda? ¿A qué le recuerda eso? Suena muy común. Normalmente eso es lo que hacen los pastores. Le quitan las cosas a las personas con ánimo de lucro, pero sin hacerles daño físicamente o sin violencia, aunque ahorita algunos se ponen violentos. Eso es hurtar. Seducir, engañar a una persona para sacarle sus propiedades, dinero, casas, carro, con el ánimo de hacer riquezas para sí mismo, el que se los quita, sin violentarla, ni intimidarla. O sea, es como seducirla, engañarla para que suelte lo que tiene. Eso es hurtar. Hoy en día lo podemos ver mucho en los pastores. Los cristianos, yo os digo esto, han aprendido a andar pide y pide dinero. Es una forma de... ¿Para qué te piden? Bueno, te lo piden para sacar lucro. ¿Para qué quieren el dinero los cristianos hoy en día? Bueno, para hacer un templo. Lo quieren para diferentes cosas. Entonces, la mayoría de las cosas que piden dinero les crea lucro a las mismas personas. Luego, muchos de esos pastores no tienen sus ministerios registrados como es una organización sin fines de lucro, los tienen organizados como compañías. Entonces, eso les lleva a que todo lo que les des, simplemente los estás enriqueciendo. Te lo están sacando con ánimo de lucro de una manera inteligente, más bien una manera astuta. Entonces, no es lícito, y se los digo abiertamente, utilizar a Dios o utilizar, entre comillas, las cosas de Dios para sacarle las cosas que le pertenecen a otra persona. Ni dinero, ni casas, ni carros. De hecho, les digo, como se los he dicho antes, a los ministros de Dios no deben de pedir dinero a la gente. Todo mundo puede donar libremente lo que quiera sin que nadie esté pidiendo nada. ¿Sí? Y entonces eso es asunto individual, no es un asunto de esfuerzo. Tú puedes dar, pero si yo te engaño, seduzco para que tú des, entonces estoy hurtándote. No me estás dando, estoy hurtando.
Cuando tú de tu corazón lo haces sin ningún tipo de seducción de ninguna manera, entonces lo estás haciendo de la manera correcta. Mucho que escucho que luego dicen, no, pues Dios te está diciendo que hagas esto y Dios escucha lo que Dios te dice ahorita. Es una forma de hurto moderno hoy en día que lo hacen mucho, utilizando a Dios o utilizando que Dios le está hablando para que den. Eso es totalmente mentira. ¿Sí? No pueden utilizan la piedad, utilizan las formas de hurto más moderna de hurtar a las personas, son las necesidades. Por ejemplo, pasa una catástrofe y inmediatamente empiezan a hurtar para ayudar. Y normalmente esa cantidad de dinero que se recoge no es lo que llega. Utilizan el daño de las personas para hurtar. Utilizan la piedad para hurtar. Utilizan a personas indefensas o utilizan a personas con discapacidades para que de esa manera los corazones de las personas sean conmovidos a dar y den. Esas son formas de hurto que te estoy hablando literales, ¿sí? Formas de hurto usadas, ahorita estoy hablando por los pastores. Eso también implica en cualquier otra forma que una persona te proponga algún tipo de negocio. No necesariamente tiene que ser un pastor o un cristiano, cualquier persona en general que quiera sacar de ti dinero. Y te lo digo esto, si te empiezan a seducir como para querer sacar dinero de ti, apelando a la piedad, apelando a los mandamientos, apelando a lo que quieran apelar, no te dejes. No te dejes. Los 5 ministerios, ve y busca si tienen algún mandamiento de pedirle dinero al pueblo. Al contrario, a los cuales Dios mandó, somos llamados a ser ejemplo de fe y dependencia de Dios para que Dios provea, para que todo el mundo vea y entienda. Y cuando ellos tengan necesidades también, en lugar de ir con los hombres, van para Dios y Dios les provea. Ahorita los pastores hurtan de las personas y luego vienen los líderes que también hurtan de las personas. ¿Sí nos entendemos? Aquí en el Evangelio no hay soldado a sus propias expensas. Quiero que entiendan bien esto. Ese es asunto de Dios, no de los hombres. Y cuando Dios agarra a un soldado, un mensajero, y lo envía, él mismo se va a encargar de proveerle, como cuando Jesús mandó a los 12 y les dijo, ¿les faltó algo? Le dijeron, no, nada, Señor. El Señor Jesús los mandó, el Señor Jesús les proveyó de la manera como lo haya hecho, pero al final ellos dieron testimonio que no les faltó nada. Hoy en día yo sé y entiendo que están muy acostumbrados a la pedidera y todo eso, porque esa es la costumbre ya de años y para quitarlo va a ser un duro trabajo. ¿Sí? Pero en realidad es bien importante que entiendan que todo lo que tú quieras dar es tuyo y puedes darlo cuando quieras. Y puedes dárselo a quien tú quieras porque es tuyo. Pero cuando entramos en cuando alguien empieza a seducirte para que tú le des, repito, cualquier excusa, sea para, no, es para Dios, es para el templo, es para extender la obra, es para los niños pobres, es para los niños que no pueden trabajar, es para los que tienen necesidades. Aquí el que quiera dar, que dé directamente. Y les digo esto porque ahorita la moda es esa, pasa una catástrofe e inmediatamente empiezan a colectar dinero. El ejemplo lo tenemos con Haití. Pasó lo que le pasó y le cayeron todo, pero no llegó. Mucha gente colectó dinero, pero nunca llegó ese dinero hasta allá. Entonces, les digo esto por experiencias propias que han llegado a mí. Entonces, es bien importante, eso es hurto. Ahora, vamos a hablar de tu lado. Bueno, ahora tú tampoco, como discípulo, nunca vas a buscar sacar cosas que le pertenezcan a tu prójimo por medio del hurto, lucrando con ellos en la forma de querer sacar. Estaba hablándote de cómo los pastores lo hacen. Ahora tú no lo puedes hacer. No puedes engañar, no puedes decir a tu prójimo, no puedes apelar la piedad de tu prójimo, no puedes usar la palabra de Dios para sacar dinero de tu prójimo, no puedes usar las desgracias de tu prójimo para sacar dinero de otro prójimo tuyo. O sea,
De hecho, como hijos de Dios, nunca deberíamos de pedir nada. Ah, no, espérate, es que la Escritura dice que toca y se os abrirá y pidan y se os dará. Sí, pero Dios no dijo pídele a tu prójimo. Dios dijo, ¿a quién hay que pedir? A Dios. ¿Sí? Vuestro Padre que está en el cielo, Él lo suplirá para todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Miramos claramente, y aunque lo hayan acomodado y la tradición, según el Evangelio ahorita, si toca y se te abrirá, pide y se te darán. Entonces, como está escrito así, la raza anda con una pedidera loca. Pero no, le piden a los hombres, pero a Dios no le piden. ¿Sí? Entonces, quiero que vean abiertamente lo que estoy hablando y lo entiendan. No puedes usar estrategias para sacar ganancia de tu prójimo. ¿Sí? Para quitarle las cosas que le pertenecen a tu prójimo para tú enriquecerte o sacar tu ganancia. ¿Sí? ¿Nos entendemos? Así que tengan mucho cuidado en el trato que le dan con su prójimo. De hecho, como discípulos no tendría que haber avaricia, porque el hurto únicamente viene por la avaricia del corazón. Así que si estás hurtando a una persona es porque tú ya estás siendo avaro. Así que los ávaros tampoco entrarán al reino de los cielos. ¿Nos entendemos? Espero les quede suficientemente claro, hurtar es eso. Robar es otra cosa. Robar es robar con violencia, quitarte lo que tienes, como sea que te lo quiten, te des cuenta o no te des cuenta, eso es robar. El hurto requiere un poco más de astucia para sacarla del prójimo. Y por eso estaba usando los ejemplos de los predicadores, porque son los más claros que todo el mundo puede ver y ha tenido experiencias con ello. ¿Sí? Entonces, ¿qué? No voy a dar, yo no estoy hablando de dar, estoy hablando de hurto ahorita. Es tuyo y con lo que a ti te dieron, haz lo que tú quieras. ¿Sí? Yo te aconsejo hacer riquezas en el cielo, porque así está escrito, es el mismo consejo que el Señor Jesús dio. Es lo que te aconsejo, no porque tenga interés en las cosas que tú tengas. Eso es hurto, entonces vamos al versículo 16, si todos están claros. El versículo 16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Sí? Esto es mal interpretado, mucho de hecho, porque lo interpretan mal con, por ejemplo, con criticar. Y pues, criticar y hablar mal son dos cosas muy diferentes. Versículo 16, no hablarás falso testimonio. Contra tu prójimo. Eso es, falso testimonio es, vamos a decir, estás hablando, yo no te caigo bien. Y por cuanto no te caigo bien, tú dices, él es un falso. ¿Sí? No te gustan las cosas que te hablo, no estás de acuerdo con lo que te predico, y tú dices, ese es un falso. ¿Ok? Bueno, eso es un ejemplo de dar falso testimonio. Porque no es verdad. ¿Sí? Vas a la corte, te llevan como juzgado y das un falso testimonio a una persona. Eso es falso testimonio. Falso testimonio es decir mentiras de las cosas que una persona está, vamos a decir, si está en la corte, está siendo juzgada, a decir mentiras de una persona que no
que atacan su integridad o cosas así, eso es dar un testimonio falso. ¿Sí? A eso se refiere. No se refiere a no criticar. Porque les digo eso porque hoy en día los hombres tienen la palabra criticar en la boca muy, muy corta y luego dicen que criticar es pecado. Si bien yo he buscado criticar en las Escrituras y no lo he encontrado, así literal, no que diga que esté escrito en la Escritura criticar o que haya un mandamiento que diga no critiques. Entonces hoy en día, como la gente se da por ofendida, por ejemplo, a mí me dicen mucho que critico, y criticar es juzgar, examinar a una cosa para determinar su bondad, expresar opiniones o juicios negativos y contrarios sobre una persona o cosa. Ahí es donde posiblemente entraría con el asunto de hablar falso testimonio o falso testigo, porque se está hablando de opiniones. Si son opiniones o juicios negativos contrarios a una persona, entonces, si son falsos, entraría en el versículo 16, donde dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Sí nos vemos? Pero criticar es más en la forma de examinar, censurar, reprender y reprobar las acciones de una persona. Si yo te digo algo, yo te digo que tú estás pecando y eso es mentira. Si menciono que estás cometiendo adulterio y eso es mentira, entonces es un falso testimonio. Es una crítica negativa y falsa. Pero si tú estás cometiendo adulterio y tú luego dices que es falsa y no es, porque simplemente te duele la verdad, entonces ya estás siguiendo tú en contra de la verdad. Y el testimonio no es falso, es verdadero. Si nos entendemos. Si yo te estoy diciendo lo malo que haces para que te arrepientas y cambies, no es crítica. Si lo que te digo no es verdad de tu forma de vida y conducta, entonces, y lo hago con la intención de dañarte, entonces ya no es crítica, es hablar mal. Entro al mandamiento donde dice no darás testimonio falso de tu prójimo. Entonces es bien importante que entiendan la diferencia. De hecho, el falso testimonio mucho se da hoy en el famoso cristianismo porque la gente tiene la tendencia de hablar porque tiene boca. Porque la gente juzga al prójimo basado en sus doctrinas, credos, tradiciones y lo que sea. Si van a juzgar, no es pecado juzgar. Si van a juzgar con la verdad, es pecado juzgar injustamente. Pero si van a juzgar conforme a la verdad, no es pecado. Porque tenemos mandamiento que dice juzgar con justo juicio. Pero hoy en día en el cristianismo, juzgar en sí es malo, porque está escrito, no juzguéis sino será juzgados. Sí, yo de una u otra manera, al final del día, todos vamos a ser juzgados. ¿Sí? Pero el trabajo es juzgar correctamente y la única manera para juzgar correctamente es en el Espíritu Santo de Dios. Es en la presencia de Dios, es en Él. Porque entonces ya no es el hombre quien juzga, sino Dios. Porque Él es quien conoce todas las cosas. Y el juicio de Dios nunca va a ser errado. Por eso ustedes pueden dar testimonio de eso, de cómo Dios en su bendito amor y misericordia, a la distancia que revela la inmundicia de tu corazón, para que tú lo cambies, no para que te des por ofendido. Y de esa manera obtengas resultados benéficos para ti. ¿Sí nos vemos? Entonces es bien importante eso de no mezclar uno con el otro. Crítica, hablar falso testimonio y juzgar, cada una tiene su área y cada una tiene que ser aplicada de la manera correcta. Por ejemplo, si yo estoy en el Espíritu Santo, yo nunca voy a dar falso testimonio de mi prójimo, porque eso es decir mentiras, lo cual claramente está escrito, ¿quién habitará en tu santo templo?
el que no dio su boca a palabras vanas. Entonces, sabemos específicamente que estando en la presencia de Dios, únicamente se va a hablar conforme a la verdad, porque lógico que no voy a dar testimonio falso para un prójimo mío. ¿Sí nos entendemos? En ninguna manera. Esto sucede mucho por las famosas amistades en las congregaciones, se da testimonio falso de las personas. Es que en las congregaciones las gentes toman partido. Se juntan grupitos y se llevan acá y entre ellos se hacen camaradas y todo. Entonces otro grupito allá. Entonces una persona hablan de la misma y otro sabe que no es verdad, pero como es amigo de este grupo, entonces consciente para no perder esa amistad o para que ellos no se sientan ofendidos. Eso es en parte a dar mal testimonio o dar falso testimonio, hablar contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, espero lo entiendan claro esto en la forma de, es más como testigo, porque recuerden que en los días del Señor allá atrás, en el libro de Éxodos y todo ahí, la gente era condenada por el testimonio de 2 o 3 personas. Por eso es que Dios les dio ese mandamiento, porque era la forma de ley que iban a aplicar a las personas. Entonces todos los testimonios tenían que ser verdaderos. Si te preguntan, hey, ¿tú miraste a esta señora cometer adulterio? Y tú dices que sí, cuando no la viste, ese es testigo falso. Entonces, por eso es que en aquellos días, por eso digo, esto es más como para testimonio de las cosas que cierta persona hizo o no hizo. O sea, siempre hablando con la verdad, porque de esta misma va a depender su castigo o su liberación. Entonces, solamente hablar con la verdad en el testimonio que se tenga que dar siempre. Sí, siempre. O sea, nunca, a veces se sabe mucho, por ejemplo, cierta persona es mala. Por ejemplo, los pastores. Vamos a agarrar un ejemplo de los pastores. Un ejemplo en los pastores, ¿ok? Por ejemplo, los hombres ven que los predicadores quebrantan los mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando tienen que dar testimonio, los cubren. El cubrirlos es un testimonio falso. ¿Sí nos vemos? No estás hablando ya la verdad conforme a la conducta del pastor, porque ahí es donde viene el error. Tú ves que tu predicador hace lo malo. Te preguntan al respecto y tú dices que no, que él está haciendo lo bueno. Entonces estás dando falso testimonio, ¿sí? Estás dando falso testimonio y estás ya creando pecados al respecto a favor tuyo. Entonces es bien importante que entiendan eso, porque mucho se hace. La gente trata de defender a las personas o la conducta de las personas, o en los matrimonios, por ejemplo, hey, ¿cómo es tu marido? ¿Cómo te trata tu marido? No, bien. Cuando te está tratando mal. ¿Cómo se porta? ¿Es fiel? Cada vez que te pregunten algo acerca de una persona y tú sepas específicamente la respuesta y dices una diferente, tú estás dando falso testimonio. Mucho más cuando das falso testimonio, es un pecado todavía mayor, por así decirlo, el hecho de dar testimonio bueno de una persona mala. ¿Sí? Eso es muy, muy malo a los ojos de Dios. Es una de las cosas que Dios aborrece. Entonces, quiero que entiendan eso bien claro. Tú no puedes ir por ahí, si te preguntan, tú tienes que hablar con la verdad. Yo hago truene. Al momento que te preguntan, pues, ahora sí como que ya estás bajo juramento, ¿no? Por así decirlo, lógico que no. Pero como que ya me preguntaron la verdad. Es como digo, si no quieres saber la verdad, no me preguntes, ¿ok? Normalmente así le digo a la gente cuando me preguntas, si me vas a preguntar algo es porque estás dispuesta a soportar lo que salga de mis labios. Entonces, es bien importante eso. Si, imagínate, yo me comporto como un malhechor, ¿no? Hago males en mi casa, en la calle, y luego quiero que todo mundo hable bien de mí. Bueno, y si hablan mal de mí, porque a eso le llaman hablar mal. Hoy en día, hablar mal de su prójimo es decir las cosas malas que está haciendo. ¿Sí lo ven? Eso es hablar mal de su prójimo hoy en día. Eso no es hablar mal.
Si yo hago mal, cometo pecados, y tú das testimonio de mis pecados, y yo me enojo y digo, ¿sabes qué? Te estás hablando mal de mí. Eso no es hablar mal de mí. Estás diciendo conforme a la verdad. No, es que no estás hablando para hacerme daño. No, el que te estás haciendo daño eres tú, porque tú estás haciendo lo malo. El que yo diga lo malo que tú hiciste cuando me preguntaron, eso no es hacerte daño o hablar mal de ti. Si tú hubieras hecho lo correcto y me preguntan, ¿cómo vive Raúl? Ah, no. Y como miran que está haciendo lo correcto, dan el testimonio correcto. Entonces, si yo estoy haciendo lo malo y alguien pregunte de mí y tú viste lo malo, dices, no, pues hace lo malo. Y no puedo ni siquiera enojarme al respecto por decir, estás dando mal testimonio, porque yo fui quien hizo lo malo. Pero la hipocresía de hoy en día es, ok, voy y hago lo malo y quiero que todo el mundo hable bien de mí. Los meto en pecados a todos porque todos están diciendo mentiras, los que hablen bien de mí. Todos están diciendo mentiras cuando yo no hice lo bueno que están diciendo que hice. ¿Sí nos entendemos? O sea, esto es nada más para que ustedes vean la hipocresía cristiana a dónde está metido hoy en día. Porque hoy en día los hombres hacen lo malo y luego quieren que todo el mundo hable bien de ellos. No, es que si tú haces lo malo, por ley, si tú haces lo malo y a mí me preguntan de ti, yo tengo que decir lo malo que hiciste. Ah, no, es que está hablando mal de mí. Eso no es hablar de mí. Si tú hubieras hecho lo bueno y me preguntan de ti, yo voy a decir lo bueno que dijiste. Si tienes que se entiende esto, es que no puedo decir mentiras por nadie. ¿Nos entendemos? Yo no puedo decir mentiras para que tú te sientas bien. ¿Sí? Para que tú digas, ay, qué buen hermano, porque no dijo lo malo que ando haciendo. Estoy diciendo mentiras, estoy dando falso testimonio. No es verdad lo que dije, no es un santo, es un pecador y yo lo cubrí. Así que si quieren que los demás hablen bien de ustedes, hagan lo recto. ¿Sí? Porque al final del día, si hablan mal y tú haces lo recto, no hay ningún problema. Es falso testimonio de ellos. ¿Nos entendemos? Pero lo que quiero que entiendan es que no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, aplica para los dos lados. Si tú eres malo y yo digo que tú eres bueno, estoy dando falso testimonio. Si tú eres bueno y yo digo que eres malo, estoy dando falso testimonio. ¿Sí me explico? O sea, quieres que, porque el testimonio, por eso habla testimonio. Vamos a hablar de tu testimonio. ¿Sí nos entendemos? Y no se pongan bravos. El asunto aquí consiste, ¿quieres que den un buen testimonio tuyo? Pues ten un buen testimonio. Habita en la presencia de Dios 24/7. Sea Dios quien haga las cosas en ti. Y cuando hablen mal de ti, va a ser falso y alégrate. Pero si tú andas en tu carne y haces pecado, y luego la gente habla de tus pecados, eso no es hablar mal. Están hablando la verdad de tu vida, porque tú hiciste esas acciones. Y luego tienen esto, hacen lo malo, y la gente habla de lo malo que hiciste, y se ponen bravos con la gente, echando otro mandamiento a tierra, no matarás. El que se enoja con su prójimo ya es homicida, porque están hablando las cosas malas que hizo cuando las hizo en realidad, y en lugar de arrepentirse se pone soberbio o soberbia al respecto y no cambia y se pone airado con las personas que hablaron. Y a eso le llaman hablar mal. Eso no es hablar mal. Hablar mal es, o hablar falso testimonio, es decir las cosas con la intención de dañar. Hablar mal son cosas que, como decir cosas para dañar a la persona que son contrarias a lo que ha hecho. Si tú eres bueno y otro dice cosas malas de ti, entonces está hablando mal de ti. ¿Sí? Pero si tú eres malo y otro habla cosas malas que tú hiciste, no está hablando mal de ti, está diciendo la verdad. Ah, pero no lo debería de decir, pues no deberías de haberlo hecho. Si la solución no es que la gente cierre la boca y deje de hablar, porque la gente va a hablar. La solución es
cambia tu forma de conducta. Haz lo bueno y así ellos van a tener que hablar lo bueno. Y si hablan lo malo, tú vas a andar bien tranquilo y happy, como dijo el Señor, alegraos cuando digan toda clase de falsedad contra ustedes. Porque en realidad tú estás haciendo lo bueno y ellos están haciendo lo malo. ¿Sí? Pero si haces lo malo y quieres que hablen bueno, pues allí no. Hay mandamiento, no podemos hablar falso testimonio contra nuestro prójimo. Así que entiendan bien esto, pueblo, como discípulos les hablo. No anden queriendo que la gente hable bien de ustedes cuando están haciendo las cosas malas. Vivan en la presencia de Dios, hagan todo en Dios y en Él, para que de esa manera todo lo que se ha hecho en el Señor y se ha hecho en la luz, y de esa manera nadie puede reprender esas obras. Y ya si ellos quieren hablar, la gente quiere hablar cosas malas, que las hablen. ¿Sí? Pero no va a ser porque estoy yo haciendo lo malo y quiero que hablen bien de mí. ¿Sí nos entendemos? Espero que les quede claro ese asunto y lo entiendan bien y lo apliquen en sus vidas, porque en realidad hay mucho engaño en la forma de conducta que están llevando. Hay mucha hipocresía también. ¿Nos entendemos? Supónganlo a práctica. Sean honestos, sean sinceros, sean rectos en su forma de conducta. ¿Sí? Y de esa manera, si alguien habla mal, si alguien da mal testimonio, es mal testimonio, no es pecado de ustedes. Pero todo quieren en este tiempo. Hacer lo malo y que todo el mundo hable bien. Así no funcionan las cosas. De por sí la gente habla. Pues de una vez que van a hablar, hay que darles que tengan que hablar, pero que sea bueno, para que hablen si es que van a hablar. Y si van a hablar mal testimonio, que hablen. Pero al fin del día, yo sé que todas y cada una de mis cosas son bien hechas. ¿Sí? Nos entendemos porque son hechas en el Señor. Si regresamos a Juan, habrán visto y leído que las obras son hechas en Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y si yo hago todas mis obras en Dios y tú haces todas tus obras en Dios, deja que hablen. ¿Sí? Si van a hablar que eres justo. Y si hablan que eres malhechor, es falso testimonio. Es pecado de ellos. Y ahí ya intercedes por sus vidas de ellos, ¿sí? Y pides a Dios misericordia porque no saben lo que hacen. ¿Nos entendemos? Así que la ley para ti, pueblo, es como está escrito en Juan 3:21. Esa es tu ley. Porque el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en luz. Como pueblo, no tienes que hacer ninguna obra en tinieblas. Porque si tú haces obras en tinieblas, te las van a sacar a la luz. Créeme, te las van a sacar. Y cuando te las saquen, no te va a gustar. Pero eso es tu propia maldad por haber hecho obras en tinieblas. Cuando tú fuiste llamado a hacer luz y todavía andas haciendo obras en tinieblas. Les doy un consejo, en realidad. Hagan las obras en la luz. Hacer las obras en la luz no estamos hablando como al mediodía. Estamos hablando en Dios. En otras palabras, como dijo Pablo, lo que ahora yo hago en la carne ya no lo hago yo, sino Jesús quien mora en mí. Eso, Jesús es luz. Entonces, Jesús, por eso es que todas las obras son hechas en luz. De esa manera siempre van a ser agradables a Dios y de ahí para adelante no importa lo que la gente diga. ¿Sí? Porque si dicen bueno, gloria de los hombres no recibo. Si dicen malo cuando no es, así hablaron atrás. O más bien dicho, como dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Aunque no os alegréis cuando hablen bien de vosotros, porque así hicieron de los falsos profetas. Gloria de los hombres no recibimos, y si hablan falso testimonio, nos regocijamos como el maestro dice. ¿Estamos claros?
Otra vez, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso es lo rico. Allí les aconsejo hacer todas las cosas. Y otra, no busquen que los hombres hablen bien de ustedes. Como estaba hablando ahorita de hacer las cosas buenas, no vayan a caer en el error de hacer las cosas buenas para que la gente hable lo bueno. No estamos aquí para agradar a los hombres, no recibimos gloria de los hombres. En fin, cuando un hombre te dice que está haciendo las cosas bien, recuerda esto: la lengua lisonjera prueba el corazón del hombre. Cuando alguien te dice que tú estás haciendo las cosas bien, te están probando. Te esponjas tantito, ya caíste. Para el récord, porque aquí va a haber mucha lengua lisonjera, tengan mucho cuidado. Espero que quedamos claros con el no hablar, hablarás contra tu prójimo falso testimonio, criticar, hablar mal. Si tú haces lo malo, repito, religión, denominación, iglesia, lo que sea, que haga lo malo, y tú dices lo malo que estás haciendo, que la iglesia, la congregación estén haciendo, líderes, pastores, si estás diciendo al pie de la letra lo que están haciendo mal, eso no es hablar mal. ¿Ok? Eso, de hecho, nosotros como mensajeros de justicia, las primeras cosas que vamos a hacer es apuntar lo malo que los hombres están haciendo. ¿Por qué? Porque somos luz. Y los que están practicando las obras de tinieblas, aparentemente no ven las obras que están practicando, entonces hay que dejarles saber para que ellos las cambien. Quítense eso de su mente de que los hijos de Dios no decimos las cosas malas que la gente está haciendo, porque eso es específicamente lo que hacemos. Juan el Bautista lo hizo, Jesús lo hizo, Pablo lo hizo, anduvieron reprendiendo a la gente pecadora. De hecho, Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médico. Por lo tanto, sí le vamos a decir a gente lo malo que está haciendo, y eso no significa, no vamos a andar hablando con otros, le vamos a decir a ellos. ¿Sí? ¿Nos entendemos? Versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Sí? Ahora te estoy leyendo Éxodos 20. Hay una tradición que quiero quitarles. No son 10 mandamientos. En algún momento dado, a alguien se le ocurrió, cuando la tradujeron, tienen la costumbre de ponerle títulos a la escritura según los versículos que siguen. Entonces le pusieron ahí 10 mandamientos. Los mandamientos de Dios no son 10. Esa es una tradición católica. ¿Ok? Ellos salieron con sus cosas de ahí porque Dios estuvo hablando, dio estas leyes, y sin embargo las agarraron y pusieron nomás, 10 mandamientos. No son 10. Ahorita ya leímos muchos más de 10. De hecho, vamos en la prédica 12, pero eso no significa que son 12 mandamientos. Son más, porque vamos a ir todavía, apenas estamos en Éxodos 20. Imagínate hasta Apocalipsis o Revelaciones, vamos a tener muchos otros mandamientos. Quítense de su mente y de la tradición esa, de su corazón, de los 10 mandamientos. La Iglesia Católica, los cristianos, pues les digo, normalmente pues vienen al Señor y se siguen quedando con las tradiciones católicas que aprendieron. Yo les digo eso también porque en un momento dado también pensaba que eran así, pero gracias a Dios que en su misericordia pues nos ha ido abriendo los ojos y hemos visto. Y sigo viendo, les digo, sigo creciendo todavía porque hay muchas cosas. No estoy hablando en conocimiento, sino en vida. Porque la vida que sigue es más vida. Ustedes la van a mirar y la van a poder disfrutar. Entonces, no codiciarás la casa de tu prójimo,
no codiciarás la mujer de tu prójimo. Normalmente este versículo lo concentran mucho en no codiciarás la mujer de tu prójimo, pero incluye la casa, la mujer, siervo, criada, buey, ni asno, ni cosa alguna que tu prójimo en este caso posea. Si tu prójimo posee cosas, desde la esposa, ahorita con la inmoralidad sexual, es ahora sí que bendito el que se mantiene libre de codiciar la mujer de su prójimo, ¿no? Simplemente en un momento dado en mi camino, en mis luchas con la carne, cuando todavía no entendía las cosas, como había mandamiento, dije, bueno, las mujeres casadas no. Entonces vino a mi mente un pensamiento, entonces las doncellas sí. Entonces el Señor me trajo memoria de lo que Job había dicho. Hice pacto con mis ojos para no mirar a la doncella. Entonces es bien importante, créanme, este es uno de los mandamientos que la única, igual que todos en realidad, la única forma en la que tú puedes vivir sin codiciar a tu prójimo es estando en Dios. En Dios nosotros estamos plenos. En Dios no hay deseos carnales. En Dios no hay deseos de riquezas. En Dios no hay deseos de cosas de esta tierra. Literal. Yo se los digo así, literal. En Dios, y pruébenme. En la presencia de Dios, cuando digo en Dios, no me refiero a como los cristianos lo dicen. No, es que yo estoy en Dios porque yo ya acepté a Jesús, porque ya me bauticé y X cosa. No, cuando yo digo estar en Dios, yo me refiero literal en su presencia, que la presencia de Dios, que Dios mismo está en ti, está en tu templo. ¿Sí? Este templo, aquí es donde Dios habita. Entonces, a eso me refiero en realidad. No me refiero a la religión o las formas que los cristianos tienen de decir que están en Dios. Cuando tú estás en Él, tú no tienes deleites en las cosas terrenales. De hecho, es un, ¿cómo te lo podría decir? Es un constante es como repudio a las cosas terrenales. Las ves y se miran bonitas terrenalmente hablando, pero tu corazón las repudia. Sí, o sea, no es algo que digas, lo quiero. No, simplemente son cosas. Incluye la casa, la mujer, todas las cosas que tu prójimo pueda poseer. Cuando tú estás en el Señor, cuando estás en su presencia, realmente hablando en su presencia, no, simplemente no deseas las cosas de la tierra. Yo te digo porque en un momento dado también yo quería librarme de todas esas cosas, pues vengo del mundo también. Y siempre traía en mi mente el deseo de las riquezas y alcanzar cosas, como dicen los cristianos, cosas grandes en la tierra por medio del sueño americano. Y cuando entré, pues ya sabía, cuando el Señor me trajo a su presencia, ya sabía que esas cosas no le gustaban. Y entonces le dije, bueno, en aquellos días no conocía su presencia como ahora, porque cuando el primero la obtuve, después por la misma negligencia, la fui perdiendo, y ahí es donde se me hizo un poco más difícil a mí el evangelio. Por eso se conozco ahora las cosas en cuanto a la vida en él, porque las caminé. Entonces cuando estaba fuera de él, pero entre comillas en él, ahí es donde le dije, ¿sabes qué? Pues enséñame a no amar las cosas de la tierra. Pero yo no estaba concentrado en habitar en su presencia, sino estaba concentrado en obedecer los mandamientos en mi fuerza, por causa del conocimiento adquirido de los mismos. Entonces es cuando me era difícil, pero cuando fui traído a su presencia y me empecé a permanecer allí, a hacerme el hábito de permanecer en él, las cosas fueron cambiando, pero muy rápido en cuanto a las cosas terrenales con las cuales batallaba. Y esas son una de ellas, el codiciar las cosas del prójimo,
Porque en el mundo de maldades, era lo que hacía. Siempre, qué troca tan bonita trae qué mujer, o qué casa. Porque la raza aquí en este país tiene la costumbre de una competencia en posesiones. Quieren tener la casa más grande, la troca más bonita, la mujer más bonita, por el hecho de presumir, y se sienten consagrados y sueño americano cumplido. Y eso es lo que yo miré. Entonces había aprendido eso y estaba buscando eso. Gracias a Dios en su amor y misericordia, y te lo digo por esto, es solamente en Dios puedes dejar de codiciar las cosas que tu prójimo tiene. Y no solamente eso, le pierdes cuando estás en la presencia de Dios, tú le pierdes el amor a las cosas en general, a lo que en el mundo hay. O sea, no son tu plenitud, las tienes y no las tienes, te gustan y no te gustan, no las amas de seguro, pero son cosas que en realidad usamos, pero no está en nuestro corazón, porque nuestra plenitud está en Dios. Por eso les digo, métanse a la presencia de Dios, métanse a Dios, quédense en Él, y de allí va a ser muy fácil vivir la santidad de la cual te hablo. Fuera de la presencia de Dios, ni para qué intentes poner esos mandamientos de Dios por obra, porque no los vas a poder poner. Te lo digo abiertamente, y no es que esté profetizándote, no, es que en la carne no va a producir justicia, o sea, no, la carne es mala. Entonces, entiendan bien esto, eso es literal. No tiene que haber ningún tipo de codicia. Si hay codicia por algo, están carnales. La codicia no es fruto del Espíritu. Estén bien claros. La codicia no es fruto del Espíritu. Y si ustedes codician cualquier cosa que su prójimo posea, ¿en dónde están? En el Espíritu. No, están en la carne. ¿Por qué? Porque la codicia es fruto de la carne, no del Espíritu. Lo tuyo, como discípulo, amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, fidelidad. Esas cosas son del Espíritu. Y contra esas cosas no hay ley. Pero el fruto de la carne, o las obras de la carne, adulterio, fornicación, codicia, envidia, celos, pleitos, contiendas, borracheras, inmoralidades sexuales, homosexualidad, feminismo, y tú nómbralo. Entonces todas esas cosas están ahí para la opción de cada uno. Yo les aconsejo habitar en el Espíritu, porque en el Espíritu, entiendan bien esto, el fruto del Espíritu, para que un hombre dé el fruto del Espíritu, el Espíritu tiene que estar en él, porque no es fruto del hombre. A diferencia de los árboles aquí en la tierra, nosotros podemos cortar un mango de un mango y llevárnoslo para la casa. En la casa lo podemos comer o guardar, en fin, cada uno. Entonces, esa tradición de agarrar un fruto de un árbol y llevártelo, se queda en los cristianos. En el Espíritu, nosotros no podemos cortar un fruto del Espíritu y llevárnoslo y dejar el Espíritu atrás. O sea, no podemos dejar al Espíritu atrás y llevarnos el fruto del Espíritu. No puedo venir al Espíritu Santo como si fuera árbol y agarrar el amor y llevármelo y dejar al Espíritu Santo atrás. No puedo venir y agarrar la paz, llevármelo y dejar al Espíritu Santo atrás. No funciona de esa manera. El Espíritu Santo es vivo, es espíritu, es viviente. Entonces, de él, de su interior, fluye el amor, la paz, el gozo, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, la fidelidad. Entonces, para que un hombre tenga o pueda dar fruto del Espíritu, el Espíritu Santo tiene que estar adentro del hombre, permanente. Entonces el fruto va a ser siempre permanente. No pueden cortar fruto del Espíritu. ¿Nos entendemos? Cada uno tiene que tener al Espíritu Santo de Dios en ti permanente para que permanente esté fluyendo. Si no está, no va a fluir. No piensen ustedes que pueden sacar el Espíritu de ustedes por causa de su pecado y luego querer dar el fruto del Espíritu. Ahí es donde se convierten en hipócritas.
Allí es donde salen las palabras como te amo en Cristo y hay toda esa hipocresía horrible de los cristianos que han aprendido que Dios es amor y como tienen que dar testimonio de amarse unos a los otros. Entonces, de esa manera, pues están constantemente diciendo ese tipo de cosas y practicando un amor ficticio, aman a unos, aborrecen a otros, todas esas cosas horribles que ustedes mismos han mirado en las iglesias. Si nos entendemos, o sea, no se los recomiendo. Yo lo que les recomiendo es tener al Espíritu Santo permanente en sus corazones para que siempre fluya el Espíritu Santo de Dios y ustedes. Para que siempre fluya el fruto. No Espíritu Santo, no fruto. Eso se los garantizo. Y si no tienen el Espíritu Santo y andan queriendo dar fruto, va a ser un fruto hipócrita. No va a ser el fruto verdadero. Hay montones de gente muertas, pero con conocimiento bíblico, y andan acá con sus, ay, Dios te bendiga, y tenemos el gozo del Espíritu, y abrazan, y luego otros sean tan bravos con aquellos. Cuando tú estás en el Espíritu, tú no puedes estar bravo con nadie. No puedes estar enojado con nadie. No puedes tener un resentimiento con nadie. Un recelo, un rencor, una pequeña sombra de variación para con tu prójimo. No la puedes tener. Entiéndanme bien. Para que no anden en hipocresías creyendo que tienen el Espíritu Santo y andan bien gozosos con algunos y andan bien bravos con otros. Eso no es tener el Espíritu Santo. Eso es ser hipócrita. Eso es ser religioso. Es tener una religión cristiana, pero no al Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando tú tienes el Espíritu Santo no puedes estar gozoso y amargado de un momento a otro. No puedes ser paciente e impaciente de un momento a otro. ¿Sí? No puedes tener fe ahorita y dudar otra cosa después. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, el fruto es permanente y todos están presentes. Los 9, amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y fidelidad. Están presentes. No hay escasez de ninguno de ellos porque el Espíritu Santo es uno. Entonces, de él salen todos esos. Por eso se llama fruto. Es un fruto. No, lo hablamos en diferente 9, no como si fueran 9 frutos, sino hazte cuenta que tienen 9 vitaminas, por así decir, para entendernos. Pero es un solo fruto, porque es un solo espíritu. So, pónganse bien estrictos en su relación. Miren, la solución para todo el evangelio es fácil. Nada más entra a Dios y que el Espíritu Santo venga y permanezca en ti. De Jesús me gusta, ¿se acuerdan cuando fue bautizado y el Espíritu Santo descendió como paloma? Y ahí claramente dice, y permaneció en él. Permaneció en él. Eso es lo rico. La permanencia. El Espíritu que venga, pues arrepentimiento y conversión, el Espíritu Santo viene si es genuino. La permanencia en él es lo rico. El Espíritu Santo tiene que permanecer en tu corazón. El maestro lo dijo de esta manera, para que tengan mucho fruto y el fruto sea permanente. Haciendo eso, no tengo que predicarte nada, porque estás en él. Entonces puedes ir y buscar a otros para salvarlos según el Espíritu de Dios en ti. Si esto no es, el evangelio no es de estar predicando, estar escuchando las mismas cosas toda la vida. No, el evangelio es vida. El evangelio es vida. Entiéndanlo y entiéndanlo bien claro. ¿Sí nos entendemos? ¿Sí? Entonces, porque una vez venidos al Espíritu Santo, no va a haber mandamiento que ustedes no puedan poner por obra. Van a ser perfectos, puros, a la medida de Dios. Ahí se cumple el mandamiento que el Señor Jesús dijo, sed santos como Dios, sed perfectos como Dios, porque tienes a Dios viviendo en ti. Esa delicia se la recomiendo, ¿sí? Para ir ganando terreno y ya que seamos más que vamos en esta tierra viviendo el evangelio y llevándolo verdaderamente a los necesitados.
esa es la verdadera solución. La gente dice, no, Jesús es la solución, pero no conocen los que dicen que Jesús es la solución o Jesús es la respuesta. No conocen a Jesús. Hablan de un Dios desconocido. De métodos. Hazte cuenta como si Dios fuera psicólogo, man. Haz estos pasos y ya. O sea, conózcanlo. Conózcanlo. Sean uno con Él. Entonces, allí el versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí tienes tú, en el Espíritu Santo tienes plenitud. Las cosas de la tierra no son nuestra plenitud. Quiero que estén claros en ello. Las riquezas de este mundo no es la plenitud del hombre. El tener muchas posesiones no es la plenitud. Al contrario, aunque tengas muchas cosas, más vacío te puedes sentir. Los hombres piensan que tener posesiones, eso les va a traer plenitud, porque eso es lo que el mundo ha enseñado. El mundo ha enseñado, vean ustedes la gente rica del mundo. Tienen más y tienen más. Hay gente que tiene miles de millones de dólares y todavía andan trabajando como si no tuviera nada. Y sobre todo los agarran y los guardan para seguir haciendo más negocio, como si en realidad el tener más fuera plena. Ustedes vean, tomen ese ejemplo. Nuestra plenitud, la plenitud de nosotros como hijos de Dios no consiste en las riquezas de la tierra o las posesiones de la tierra. Así que dejen de buscar esas cosas. Dejen de buscar las posesiones. La plenitud, los hombres codician las mujeres o las mujeres los hombres porque piensan que con X hombre van a tener una mejor vida. Van a ser más felices, van a tener más posesiones, les van a salir los hijos más guapos, en fin, cualquier cosa. Pero no, ya para ahorita yo he mirado que un cuerpo atlético no hace feliz a una mujer, que un cuerpo escultural no hace feliz a un hombre. He mirado que un dulce carácter no hace feliz a un hombre ni a una mujer. Un carácter rebelde no hace feliz a un hombre ni a una mujer. He mirado que las posesiones de la tierra, cuando no las tienen, las quieren tener. Cuando las tienen, están vacíos. Tampoco es la plenitud de una mujer. Un hombre no es la felicidad de una mujer. La felicidad de una mujer no es el hombre. El gozo nuestro es el Espíritu Santo de Dios. Nuestra plenitud es Dios y no son palabras. O sea, no son palabras nada más, sino es que yo solamente soy pleno cuando Dios literalmente está en mí. Si yo sé que Jesús es mi plenitud y lo digo a los cuatro vientos y lo confieso aquí y allá, pero Él no está en mí, yo voy a estarlo confesando de labios y ustedes me van a entender porque lo viven, ¿sí? Porque muchas veces lo dicen, Jesús es mi plenitud y en Dios estoy pleno, pero al mismo tiempo que confiesan eso, se sienten vacíos. Y eso viene para darles testimonio de que en realidad, si bien lo que confiesan es verdad, no lo creen. Entonces, es un evangelio falso porque no están disfrutando. Si bien tienen el conocimiento, no le ponen fe al conocimiento adquirido. Cuando ustedes aprendan cosas nuevas, escritas en la Escritura, pónganles fe. A todo pónganle fe de la Escritura para que obtengan el verdadero valor. La Escritura apenas es el ayo que nos trae a Cristo. Es el ayo, es el instrumento que nos trae a Jesús. Sí, Jesús no es la Escritura. Jesús es vida, es amor, es paz, es luz. Entonces, el venir a Él, lógico que en Él todo es diferente. Yo se lo recomiendo para que no busquen en la tierra, para que no busquen en los hombres, para que no busquen en las mujeres, las cosas que únicamente están en Dios.
para que no busquen en las posesiones terrenales o en el mucho poseer las cosas que únicamente están en Dios. Sí, nosotros fuimos hechos de tal manera, con esa necesidad interna de Dios. Y todos los que busquen las cosas terrenales, al final del día se van a dar cuenta que aunque las tengan, no son plenas. Porque cuando no las tienes, piensas que cuando las tengas vas a tener porque vas a tener abundancia de cosas. Esto sucede. Cuando tienes abundancias de cosas, las terminas aborreciendo porque te diste cuenta que por más que luchaste para conseguir esas cosas, al final del día no te llenaron. Te quedaste vacío. ¿Sí? Si no, pruébenme. Vayan, busquen maneras de hacerse ricos y al final del día, cuando lo alcancen, se van a dar cuenta que la playa, aunque se mira bien rico cuando estás lejos, normalmente a los 2, 3 días se empieza a ya no disfrutar tanto. Los carros se miran bonitos cuando están lejos, pero una vez que los usas por ciertos días, ya no tanto. Y eso es lo mismo para los hombres y para las mujeres, porque la plenitud, repito, la plenitud nuestra no está ni en el hombre, ni en la mujer, ni en las cosas terrenales. El maestro lo dijo de esta manera: ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? Pero cuando realmente tú te conviertes en templo y morada del Espíritu Santo de Dios, entonces tú sí puedes dar a los demás el fruto pleno del Espíritu Santo. Pero eso al final del día tampoco les llena. No les llena a un humano, no le llena otro humano lleno del Espíritu Santo de Dios. No le llena. Así que consejo a los que estén buscando a mujeres santas o hombres santos, primero santifíquense ustedes, porque si no la santidad del hombre o de la mujer les va a ser un aguijón. Porque para poder disfrutar la santidad se tiene que amar la santidad. Así que la plenitud, repito, ni siquiera está en un hombre lleno del Espíritu Santo, porque la plenitud únicamente es suficiente para el que la posee. Nada más. ¿Se acuerdan? Yo me preguntaba mucho antes, le digo, Señor, ¿por qué estas 5 vírgenes que tenían aceite extra no quisieron darles a las otras? Si bien la Escritura dice que no les iba a alcanzar ni uno ni otro, yo entiendo, pero tú dices que hay que compartir. Es que sucede de esta manera. Es que si yo soy lleno del Espíritu Santo de Dios, aunque te trate con el mayor amor del mundo, con el amor de Dios así todo pleno, pum, no va a satisfacer. Porque no es lo mismo a que alguien te trate con mucho amor a que tú tengas el amor. Y esto te lo puedo demostrar. Dios es amor. Y Dios manifestó su amor a los hombres. Y los hombres, por cuanto no tienen a Dios, rechazan ese gran amor. Eso nada más para que veas lo que te estoy diciendo. Que nuestra plenitud no está en las cosas externas. Entonces, por eso no tiene caso codiciar nada. Una de las cosas que, yo como quisiera tener lo que usted tiene. Pues no hay nada que te impida tener a Dios en ti. Porque yo tengo a Dios. Es todo lo que tengo, a Dios. ¿Sí? Y hasta donde yo sé, el Maestro murió por todos. ¿Sí? Busca a Dios, consigue a Dios, permanece en Dios. Y no andes como los cristianos, siempre buscando a Dios, pero nunca lo encuentran, men. Ya es hora de que lo encuentren. Sí, es tiempo de encontrar a Dios y permanecer en Él. No siempre buscándolo, siempre buscándolo, siempre buscándolo. Es como, esa es una forma de vida. No, es que si yo lo busco, lo encuentro.
Jesús dio este testimonio. Un hombre que andaba buscando tesoros, encontró un terreno, en un terreno la perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y vino y compró ese. Entonces, que vendió todo lo que tenía, compró este, se adueñó de este. Ya no anduvo buscando, encontró. Y eso es bien importante, pueblo. Te estoy viendo, es bien es bien importante que le pongas atención a esas cosas y que no estés buscando siempre a Dios. Encuéntralo. Y cuando lo encuentres, sea para ti tu especial tesoro. Deja todo lo que tienes, vende todo lo que posees, literal. Así, vender, como te estoy hablando, es perderle corazón. Sí, eso es vender en el espíritu. O sea, no tienes o no tienes, no te importa, porque tus ojos no están en las cosas de la tierra. Sí, entonces de esa manera tú obtienes verdaderamente resultados. O sea, no se trata de buscar a Dios toda la vida y nunca encontrarlo. Imagínate qué buscador tan más malo, aquel que anda buscando a Dios y no lo encuentra. Buscar a Dios no es nada más, no es orar, ayunar como te enseñan los cristianos. Buscar a Dios es literal. Dios es justicia, entonces lo busco ahí. Una vez obtenido la santidad, una vez obtenido la perfección, una vez obtenido la justificación, yo encontré a Dios. Y entiéndanlo bien, todos aquellos que son santificados, justificados y hechos perfectos, encontraron a Dios. Ahora, despójense de todo lo demás, atesórenlo y manténganse en Él. ¿Ok? Por si no te mantienes en Él, no encontraste nada. Lo perdiste. ¿Sí? Aquí la importancia es la permanencia en Dios. ¿Estamos claros con, de esa manera se cumple el mandamiento, versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Ok? Es bien importante que entiendan eso, es mandamiento. No es, una de las cosas que quiero que entiendan, los mandamientos de Dios no son opcionales. No son opcionales. Si son mandamientos es porque Dios está esperando que sean cumplidos. Y el que no los cumpla va a pagar las consecuencias. ¿Sí? Porque esa es nuestra forma de vida en su presencia. Versículo 22. Y yo soy, dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Ok, y eso está muy bueno. Por la peleadera que hacen y en el cristianismo hay mucho de ese asunto todavía. Versículo 23. Repito, versículo 22. Y yo soy, dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Versículo 23, está el mandamiento. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. ¿Ok? ¿Entienden el mandamiento? Ven hoy en día cómo hay muchas fotos, entre comillas, de Jesús. Yo les doy un consejo. Todos ustedes que tengan fotos de Jesús, cuadros de Jesús, en cualquier manera, deséchenlos. Quémenlos o lo que sea porque están quebrantando el mandamiento escrito en el versículo 23 de Éxodo 20. ¿Sí? Si vamos con la tradición católica, se quedan 10 mandamientos, el versículo 23 ya no es un mandamiento. Así que otra vez, desechen también la tradición católica de los 10 mandamientos. Esos son de ellos. Nosotros tenemos muchos mandamientos más y vamos a ir a través de ellos. Versículo 23, no hagáis conmigo dioses de plata. En otras palabras,
no hagas imagen de mí. Como ustedes pueden ver hoy en día hay muchas imágenes de Jesús y diciendo que es Dios y todo, pero el mandamiento es exactamente eso. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. ¿Nos entendemos? Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. ¿Ok? Entonces, el mandamiento, tenemos 3 mandamientos, hay más ahí. No hagáis dioses, no hagáis conmigo dioses de plata. O sea, no pueden hacer ninguna imagen de Dios de plata ni de oro. Yo les digo, ni ninguna otra forma. Especialmente porque, pónganlo de esta manera. La Iglesia Católica tiene muchas imágenes de Jesús y que se parece. Se inventaron el asunto ese de la manta que quedó grabado el rostro del Señor Jesús ahí y ya lo tenían. Puro cuento. ¿Sí? La Escritura no da testimonio de esas cosas. La Iglesia Católica tardó muchos años para que empezase a existir después de la muerte del Señor Jesús. Jesús fue una de las personas aborrecidas en la tierra. Por lo tanto, los discípulos, ninguno cargó imágenes ni nada de eso. Son totalmente invenciones de los hombres, como está escrito específicamente en la Iglesia Católica, para apagar o ahora sí, para promover la imagen del Señor Jesús, entre comillas, la cual no es. Y eso les lleva a los hombres a estar quebrantando el mandamiento que está escrito en el versículo 23 de Éxodo 20. Así que nosotros como discípulos, por ejemplo, pónganlo de esta manera. Cuando nacemos del Espíritu, ¿qué imagen vemos? Ninguna. Mi Dios es Espíritu. Ahora fíjate, en el versículo 24, estoy leyendo Éxodo 20 aún. Altar de tierra harás para mí. ¿Qué es este cuerpo? Del polvo somos, ¿verdad? Y al polvo regresaremos. Y en él harás tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Y vendré a ti y te bendeciré. Ahora, este templecito, este cuerpo, aquí es donde tiene que estar el nombre. Esta es la iglesia. Este cuerpo es la iglesia. Aquí es donde tiene que estar el nombre de Dios. ¿Cómo esto va a ser visible? ¿A qué se refiere con que esté mi nombre? Bueno, es que su nombre otra vez, ¿qué significa? Yahushua, Dios salva. ¿Sí? Entonces, si yo tengo su nombre, significa que en mi forma de conducta allá afuera voy a dar testimonio de que yo soy libre del pecado. Entonces, allí es donde su nombre es permanente. Concuerda con lo que estaba hablando acerca de permanecer en el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí nos entendemos? Ahora, fíjate. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería. Porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. ¿Qué significa esto? Te das cuenta cómo te he hablado de nacer del Espíritu Santo, ¿verdad? Y de permanecer en el Espíritu Santo. Entonces, si yo vengo, una vez que tú naces del Espíritu Santo y permaneces en el Espíritu Santo, y yo vengo a gobernarte, a labrarte, a quitarte, ok, ya naciste del Espíritu y te empiezo a quitar en la carne yo, dándote forma, a una forma de doctrina, te profano. Por eso es que todas las religiones existentes en estos días, y ustedes lo pueden comprobar, todas tienen sus doctrinas. Muchos no practican el nacer del Espíritu. Entonces la mayoría son templos profanados, porque están hechos endoctrinados según cada religión. Si imagínate, si aún un nacido del Espíritu y le empiezas a meter letra o doctrina de hombres o tradiciones de hombres,
lo profanas, imagínate a aquellos que han crecido en un evangelio lleno de doctrinas de hombres. Por eso entiendan bien, este camino no es de hombres. Este es un asunto del Espíritu Santo, y cuando un hombre, el propósito uno es traerlos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los santifique, los justifique y los haga perfectos, y ya ustedes aprendan y se queden allí. Cuando entran al Espíritu Santo ya no necesitan mano de hombre. ¿Sí? De hecho, nunca necesitan mano de hombre. Todo es en el Espíritu y por el Espíritu. Ahora, cuando tú estás en el Espíritu, yo estoy en el Espíritu, yo te puedo enseñar en el Espíritu porque estamos en el mismo Espíritu. Pero ya no es mano de hombre. Entonces, pongan atención a versículo 25. Si me hicieres saltar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él lo profanarás. ¿Sí? Es bien importante eso. No pueden un hombre en la carne, por eso digo, todas las religiones no deberían. Por eso muchas veces les he dicho, salgan de las religiones son Babilonia. El mandamiento Jesús lo dio en el Apocalipsis, salid de Babilonia, pueblo mío. Si tú no sales de las religiones, tú estás desobedeciendo directamente al Señor Jesús. Entonces, los hombres no tienen parte con sus religiones, doctrinas, credos y tradiciones. De hecho, son las cosas que el Señor Jesús en la tierra cuando vino, trató con los escribas y fariseos. ¿Sí? Entonces, hoy en día es lo mismo. Naces del Espíritu, todo mundo tiene que nacer del Espíritu y todas las cosas tienen que ser en el Espíritu y todo lo que hagan tiene que ser en el Espíritu y por el Espíritu. No hay ni debe haber cosas de hombres. ¿Sí? Tú estás viendo el Espíritu, no en la carne. Tienes que ser guiado por el Espíritu, y si alguien te va a ayudar, el Señor tiene que tener más tutores, y esos tutores llenos del Espíritu Santo te van a ayudar. ¿Sí? De esa es la manera que tiene que hacerse. Versículo 26, no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¿Ok? Ahora, esto es bien importante. En el asunto físico, los lugares de predicación, ahora sí que los hombres desobedientes al esplendor, ¿no? Tienen gradas. Normalmente los altares, como le llaman, tienen unas, ¿qué será? 1,25 metros o 4 pies de alto o 3 pies, y tienen escaleritas. Y la gente se sienta abajo y los otros están un poco más altos. Y hoy en día las mujeres predican, o luego a veces tienen la costumbre, por alguna razón, de sentarlas atrás, y están altas y sus piernas están a la altura de los ojos de los que están sentados. Están quebrantando ese mandamiento. El mandamiento es claro: no subiráis por gradas al altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Entonces, no deberían de haberlo hecho, pero lo hicieron. ¿Sí? Entonces ahora tienen que arreglar ese asunto. Los que quieran arreglar ese asunto, los que no, pues no me desobedecen a mí. En cuanto al Espíritu, ¿sí? Claramente enseña que no tienes que descubrir tu desnudez. Nosotros tenemos mandamiento de vestir ropa de lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Cómo yo me puedo desnudar? Si las ropas de lino fino son las obras justas de los santos, ¿sí? Entonces, al quitarme la justicia, al dejar de practicar la justicia, así es como los hombres se desnudan. Si en algún momento dado se miran desnudos a sí mismos en alguna forma, o son revelados que están desnudos, es porque dejaron de practicar justicia. Y es bien peligroso. Como discípulos, como hijos de Dios, es bien importante que siempre estén vestidos con ropas de lino fino resplandeciente. En otras palabras, nunca puedes dejar de hacer justicia, porque si dejas de hacer justicia y no puedes dejar de hacer justicia y no hacer injusticia, porque al momento que dejes de hacer justicia, automáticamente vas a hacer injusticia. Y si tú fuiste justo y dejaste de hacer justicia
y luego hiciste injusticia, la justicia que hiciste primero no te va a ser contada, sino la injusticia que hiciste al último. En Dios en Dios las cosas funcionan así, es como si fuéramos a ser juzgados según las obras, según las últimas obras que hicimos antes de irnos, más o menos. Ahora, eso no significa, bueno, entonces voy a hacer justicia el día que me vaya a morir. Es que no sabes cuándo. Y si supieras cuándo, eso daría testimonio de un corazón malo. ¿Sabes por qué? Porque en lugar de hacer justicia, hoy andas haciendo maldad y estás esperando que venga tu último día para hacer lo bueno. De antemano estás mostrando un corazón malo. Y te aseguro que no vas a poder cambiar en otro día porque estás siendo rebelde a sabiendas. Cuando Dios te está llamando a vivir en santidad en este tiempo. ¿Nos entendemos? Vamos a ir hablando de estas cosas. Estamos en el capítulo 20 de Éxodo. Vamos a empezar en el 21. Pueden ustedes mismos leer los libros mientras vamos siguiendo, y si pueden encontrar mandamientos, igual pueden mandármelos por un texto o un WhatsApp para que todos participen, los que están aquí, los que están allá adentro. Yo los miro allá adentro cuando yo estoy afuera, pero para ustedes yo estoy adentro. El asunto es que para que todos participen, y si tienen preguntas igual pueden hacerlas o enviarme un texto o una llamada, recuerden, durante el día de trabajo, o posible sea no les conteste, pero igual un texto siempre funciona. ¿Estamos? Ese es el propósito y de esa forma vamos a seguir trabajando, pero recuerden, permanezcan en la presencia de Dios. No dejen ya de vivir luchando contra la carne. ¿Sí? Métanse a la presencia de Dios, conviértanse en templos y moradas del Espíritu Santo de Dios y quédense ahí, no se salgan. ¿Ok? Porque ahí van a ser fortalecidos para vivir en toda la plenitud conforme a la voluntad del Señor. Pero si se salen, no sean religiosos, o sea, no piensen que están en Dios por el hecho de que lean la Biblia, oren, ayunen, escuchen alabanzas. Yo les digo esto, si tienen lucha con la carne durante esos días, no están en la presencia de Dios. Esa es una señal para que tú sepas cuándo estás y cuándo no estás. Si no te estoy acusando, te estoy dejando saber para que tú te des cuenta cuándo estás y cuándo no estás, para que puedas meterte. Aquí el propósito es la única forma que vas a poder vivir en santidad. Si tú te sales o andas luchando con la carne, es porque es por demás. No puede estar el Espíritu Santo y la carne vivas. El Espíritu Santo, cuando viene, destruye todo. El poder del Espíritu Santo, el poder de la unción, destruye los yugos. ¿Sí? Paz y gracia del Señor Jesús con ustedes. Dios los bendiga y les conceda toda bendición espiritual y sobre todo la entrada a su presencia y la permanencia en su presencia por medio de su Espíritu. En nombre de Jesús. Amén. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 9 Lake Drive, en la ciudad de Round Rock, Texas, con teléfonos 512-215-1977 y 512-670-2201. Y recuerda,
Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche y domingos de 11 a 1 de la tarde. Éxodus, Escuela de Discípulos.